Familia, buenos días. Yo quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de ministrar y compartir la palabra de Dios. Con mi esposa Marianita es un privilegio que el Señor nos ha dado en este día para entregar el mensaje que Él ha puesto en nuestro corazón. Estamos hablando de la familia y por ende hace 2 semanas hablamos de lo que es la santidad en la familia. Hoy vamos a ver lo que es la integridad en la familia. Y la verdad es que hoy en día es muy difícil hablar de integridad. Es un tema que le tomamos muy a la ligera, es un tema que no le hemos tomado en cuenta. Pero cuando pensamos ver una persona íntegra, enseguida pensamos que nosotros también somos iguales. Porque vemos que quizás camina en alguna cualidad, pero no necesariamente nos podemos parecer a ella, porque para ser íntegro, para caminar en integridad, necesitamos cumplir con varios recursos, con varias cualidades en las cuales Dios pone en nuestra vida. Por eso es que nosotros en esta mañana vamos a estar hablando de lo que dice que es integridad. La palabra de Dios dice que la integridad es intachable, honrado, recto, justo, irreprochable, virtuoso, desinteresado, incorruptible, honorable. Ahora yo pienso, ¿será que hay personas que cumplen con todos estos requisitos? ¿O simplemente lo vemos, pero ni siquiera anhelamos a ser íntegros? Por eso es que nosotros tenemos que aprender que Dios quiere y se alegra y se goza y es el deseo ferviente de Él de que nosotros seamos íntegros. Al ser íntegros nosotros tenemos una iglesia saludable. Al ser íntegros nosotros tenemos una familia saludable que está viviendo bajo los principios de Dios. Y veamos lo que dice la Biblia, veamos lo que dice en Proverbios capítulo 20, versículo 7, dice: camina en su integridad el justo, sus hijos dichosos después de él. Cuando yo miro estas escrituras, veo que todas las cualidades de la persona íntegra deben ser para dar ejemplo a nuestros hijos, ejemplo en donde nosotros estemos. Porque es importante mirar que Dios dice que los de las siguientes generaciones van siempre a estar dichosos, alegres, gozosos. Porque eso es lo que da el Señor en nuestros corazones cuando nosotros caminamos en su presencia. Ahora, ¿dónde ser íntegro? Esa es la pregunta. Simplemente es en todo lugar. En todo lugar. No podemos actuar de una manera en una parte y de otra manera en otra parte. Por eso es que nosotros debemos dar ejemplo en lo que decimos, en lo que hacemos, y ejemplo donde nosotros nos encontremos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestros carros, en nuestras avenidas, en todas las partes debemos ser ejemplo para los demás. Porque si no somos ejemplos para los demás, vamos a caer como los empresarios recomendaban y querían siempre tener personas cristianas temerosas de Dios en sus trabajos. Pero lamentablemente varias personas han dado mal testimonio y ahora ya no quieren tener cristianos. Ha ido mermando la confianza en los hijos de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos reconocer, que debemos caminar en integridad, que debemos ser siempre obedientes a la palabra de Dios. Siempre tenemos que estar obedeciendo la palabra de Dios y obedeciendo la sociedad. Porque es cierto que nosotros tenemos leyes humanas y esas también leyes debemos cumplirlas, no solamente cuando nos ven, sino cuando estamos solos. Ahí es cuando nosotros debemos actuar en esa integridad, en esa rectitud, en esa honradez en las cuales nosotros debemos dar ejemplo como hijos de Dios, como hijos del Señor Jesucristo, en los cuales Él nos ha prometido abundantes bendiciones.
Y cuando nosotros somos íntegros, siempre aprendemos a hacer lo correcto. Ser el ejemplo y nunca, nunca abusar, engañar a nadie. Eso es lo importante que tenemos que hacer. Nunca abusar ni engañar a nadie. Y dice en Josué capítulo 24, del 14 al 15. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, o cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero miren lo que dice Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Repite conmigo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y servirle a Jehová significa ser limpios, significa ser puros, significa ser sin mancha, para nosotros poder servirle a Jehová y ser ejemplo de lo que la palabra de Dios así nos dice. Durante todo este mes, este tiempo, como veíamos en los anuncios, está dedicada a la familia. Ya es el tercer año que estamos hablando sobre la familia. Anteriormente eran temas de cómo edificar a la familia, la restauración de la familia, la protección de los hijos y cosas tantas que Dios quiere, el orden de Dios para nosotros. Realmente hemos tratado o hemos logrado hacer todo lo que la palabra dice, pero hoy estos temas son muy relevantes en donde estamos hablando de actitudes, estamos hablando de ejemplos de la santidad, y hoy estamos tratando el tema de la integridad, como a mi esposo ya había hablado respecto a lo que quiere decir integridad: honesto, intachable, un hombre recto. También íntegro es una persona completa, una persona entera, en este caso 100% entera, espiritual, obediente a la palabra de Dios. Entonces no es una persona el 50, el 80 cristiano y el 20 pues estoy con un pie aquí, otro pie en el mundo, sino es un 100%. Cuando preparamos nosotros esta charla, yo me acordaba de cómo yo llegué al Señor. Les voy a contar así muy brevemente cómo yo llegué al Señor. ¿Cuántos tal vez se identifican conmigo cómo llegamos al Señor? ¿Cómo estaba nuestro matrimonio? Mi matrimonio hecho pedazos. La integridad ni siquiera le conocíamos como palabra, peor vivirla. Y yo llegué acá al Señor. Antes de eso le digo que con mi esposo ya cumplimos el otro mes 42 años de casados. Y dentro de los, diríamos 18, yo vivía en un laberinto de pasiones, laberintos emocionales. A lo que yo decía laberinto de pasiones me recordaba tal vez a un título de una telenovela venezolana o mexicana. Más o menos así mi vida era una telenovela. Lágrimas, engaños, mentiras, berrinches, había de todo. Y yo personalmente, yo quería acabar con mi matrimonio. Yo dije, no, yo no quiero más, le odio a este hombre. Mi vida, mi meta era terminar el matrimonio. No querer luchar por nada. Entonces, esa era mi meta. Pero yo digo, gracias a Dios, que Él dijo, no, mi hijita, estás equivocada, tú hasta que la muerte te separe. Y entonces, yo en mi desesperación, dije, me voy donde el cura que nos casó, era nuestro amigo, y yo me voy ahí a llorarle mis penas y todo. Cuando yo después que le dije todo, me dijo, ve, mi hijita, imposible, sepárate, ni por siquiera por tus hijos, por tus hijas, no, sepárate. Le decía, pero es que no, sepárate, hijita, porque tu matrimonio no vale nada, tu matrimonio está roto.
Es como que tú cogieras una copa de cristal, le lanzas al piso y ponte a recoger los pedacitos, hijita, no seas necia, sepárate. Miren, y yo ahora digo gracias a Dios que, bueno, ya le perdoné al curita, pero mi matrimonio todavía estamos. Cuando en mi desesperación, mi cuñada me dice, Marianita, yo le invito a una reunión de mujeres a la iglesia que yo voy. Justo vine ese jueves acá y justo han estado en un temario de charlas acerca de hablando la mujer sabia, la mujer necia, que la mujer virtuosa, que la mujer que sujeta al esposo y hablaba. Y aquí la persona que hablaba era como que todo lo negativo era para mí, y que la voluntariosa, y que la que rencillosa, y que la rebelde. Entonces yo pensé y le digo a mi cuñada, le digo, Sarita, ¿usted le dijo a esa señora todo lo que yo hacía? Me dice, no, Marianita, yo no le he dicho nada. Era Dios, era su palabra hablando a mi vida. Entonces yo en ese tiempo decía, gracias porque fui confrontada con la palabra de Dios. Y yo pensé que era la víctima, yo pensé que pobrecita de mí, pero ¿saben qué? El pobrecito era mi esposo. Él era la víctima, en verdad. El pobrecito era mi esposo, el pobrecito era la víctima, era mi esposo. Por mi manera de ser, porque era una mujer totalmente, no tenía ni siquiera lo que significaba ser íntegra. Yo les digo, yo leía la palabra, cuando yo leí Primera de Samuel, dije, Dios mío, he sido hasta bruja. ¿Saben por qué? Porque ahí dice que la obstinación, que la rebelión, es considerado como el pecado de adivinación y es abominación para Dios. Mujer obstinada, mujer rebelde, obstinada, porque miren hasta dónde iba mi obstinación. Tal obstinación, cuando yo supe que mi esposo era la cabeza del hogar y realmente la cabeza del hogar era yo era la autoridad. Y cuando yo supe, porque ahí supe que mi hogar estaba de cabeza. Porque yo era la cabeza. Y yo realmente tuve que pedirle perdón por haberle quitado el lugar que le pertenecía. Pero yo les digo, es por ignorancia, porque yo no sabía. Yo no sabía cuál era el orden de Dios para el hogar. Entonces, después cuando ya empecé, ya vimos, ya descubrimos la palabra de Dios y lo que Dios quiere, que seamos obedientes a su palabra, que seamos sometidos a su palabra, hermanos. Yo he visto la bendición y la prosperidad de Dios de 24 años que estamos caminando en el Señor. He visto la mano de Dios en nuestras vidas, porque no fue tarde. Tal vez hayamos algunos hogares, algunas parejas que estamos viviendo en ese laberinto, pero hoy es la decisión. Cómo Dios quiere que vivas en una integridad y cómo Dios va a bendecir la integridad. Miren, ¿quién no conoce a Job? Para mí Job es un héroe. El libro de Job, miren lo que dice, ahí dice, un hombre íntegro, recto delante de Dios, y sin embargo le vinieron cantidad de situaciones en que Job tuvo que padecer. Miren, hasta la esposa le dijo, ya líbrate, quítate esa integridad, ¿hasta cuándo? Ya muérete. ¿Por qué? Porque él era un hombre íntegro. Él no le importaba, porque él decía, mi integridad delante de todo. Él no se justificaba con su integridad. Él dice, nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera. No quitaré de mí mi integridad. Dios se agrada de quien decide caminar en actitud, en rectitud
delante de su presencia. Cuando hablamos que de la rectitud delante de la presencia de Dios, eso implica de que no solamente de la presencia de Dios, sino en el lugar que nosotros estemos, con quién estemos, honrando a quienes somos delante de Dios y a quienes estamos honrando, delante de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, porque Dios conoce la intimidad de nuestro caminar. Dios conoce a dónde nos vamos, Dios conoce cómo estamos, Dios conoce lo que hacemos. Y en el libro de Job, cuando se refería a mi esposa, en el capítulo 4, versículo 6, hay una pregunta que le hace después de haberle tentado a Job, permitirle que Dios le dé permiso al diablo para que dañe a Job. Dice, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? Le hace la pregunta, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Vemos ahí claramente cómo el enemigo anhela quitar del corazón de Job esa integridad, esa rectitud. ¿Por qué? Porque Dios conoce exactamente todo lo que nosotros hacemos. Nada está oculto para Dios. Él conoce nuestra integridad, Él conoce nuestro ser desde que nos formó desde el vientre de nuestra madre. Ahora viene una pregunta, ¿está usted dispuesto a que pongan a prueba su integridad? ¿Estás dispuesto? Levanta tu mano. ¿Quién está dispuesto a que pongamos a prueba? Si tú levantaste tu mano y estás dispuesto a tu integridad ser a prueba, tú tienes la confianza necesaria para decirle a tu cónyuge, este es mi teléfono, puedes escuchar, puedes mirar, puedes ver los mensajes, las cosas. ¿Te atreves a hacerlo? Mira, mi esposa coge el teléfono las veces que quiera, escucha a quien me llama, me pasa el teléfono. Cuando estoy conduciendo, ella contesta. Yo no tengo de qué esconder nada, porque yo quiero poner a prueba mi integridad. Yo nada le oculto, nada estoy pensando taparlo, porque Dios conoce nuestra integridad. Otra de las preguntas, ¿ha guardado los principios trazados por Dios? ¿Usted íntegramente ha guardado los principios de Dios? ¿O solamente de vez en cuando? ¿O solamente cuando me conviene? Un hombre íntegro guarda los principios de Dios hasta cuando muera. No importa que pueda ser yo quizás menospreciado o faltado al respeto o que me hayan ocasionado algún daño. Yo seguiré siendo íntegro delante de Dios. Otra de las cosas que habla Dios es que a Dios le agrada quienes obran en justicia. Cuando nosotros hablamos obrar en justicia, tenemos que ser rectos, claros y no poner ninguna cosa que pueda tapar mi integridad. Yo no quiero sacar ventaja, porque yo no soy quien puede tomar justicia por mi propia mano, sino Dios puede hacerlo solamente Él. En Proverbios capítulo 19, verso 1 dice, el mejor es el pobre que camina en integridad que el perverso de labios y fato. Cuando yo miro este versículo, yo digo, Señor, gracias por todo lo que tú me has dado. Porque es mejor vivir pobre, dice, es mejor vivir pobre, caminando en la integridad, que el rico que tenga muchas cosas. Por eso es que nosotros tenemos que aprender que a Dios le agrada que nosotros reconozcamos los derechos de los prójimos, sabiendo que Él es hijo de Dios igual que yo y que para Él todos somos iguales, que no hay distinto. También debemos que saber que a Dios le agrada que el amor lo traduzcamos con hechos. Muchas veces pensamos que un regalo es signo del amor, es signo de generosidad. Pero muchos nos ocultamos o estamos detrás y queremos que nos perdonen llevando un regalo. Recién pasamos por el Día del Amor. Yo no me aparto del Día del Amor.
No me aparto de que el mes de febrero es el día del amor, el mes del amor. Y los 11 meses restantes, ¿estamos compartiendo amor? ¿O solamente para ese día nos preparamos el mejor regalo, la mejor flor? ¿Y los otros días qué? ¿Le tratamos igual o le tratamos mal? Por eso es que es importante que nosotros que no seamos de perversos labios y fatos. A Dios le gusta que andemos con temor delante de su presencia. Salmo 84:11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a las que andan en integridad. Cuando yo miro esto, sé y reconozco que a Dios le agrada de quien reconoce su grandeza. ¿Cuántos reconocemos la grandeza de Dios? ¿Cuántos reconocemos que Dios es el dueño de todo y nos puede bendecir? Pero cuando nosotros no reconocemos la grandeza de Dios, estamos poniendo dioses ajenos delante de Él y le estamos ofendiendo a Él. Dios le agrada que confiemos en Él. Muchas veces confiamos en las cosas del mundo, en las cosas que nos satisfacen, en las cosas que nos dan beneficio, pero no sabemos que Dios nos puede dar mejores cosas que esas. Muchas veces nos contentamos con tan poco porque pensamos que no vamos a obtener mejores cosas. Pero si tú le pides a Dios, como dijo mi esposa, tendrás un hogar próspero. No solamente económicamente, sino espiritualmente, porque eso es gran ejemplo y no se termina nunca. También podemos decir que a Dios le agrada que dependamos de su poder divino. Miren, cuando nosotros dependemos de Dios en su poder divino, Dios nos sana, Dios nos provee, Dios nos guarda, Dios cubre nuestras necesidades y sabe resolver nuestras malas emociones. Dios también dice que le agrada de quien no tiene resentimiento y venganza. Al hablar del resentimiento, nosotros somos muy fáciles de resentirnos por todo. Por todo nos resentimos porque creemos que yo merezco eso y mucho más. Que yo no merezco ese poquito, sino mucho más. Pero cuando nosotros empezamos a ser resentidos, dañamos nuestro corazón y nuestro corazón comienza a producir revanchismo o venganza. Por eso es que los hogares están ahora destruidos. Porque el uno hace una cosa, el otro hace el doble. Entonces viene el revanchismo, viene la venganza en la cual nos lleva a la perdición. El hombre íntegro que camina en el temor del Señor y agrada a Dios es quien ha entendido y ha comprendido que el Señor Jesús muriendo en la cruz se llevó todos nuestros pecados, que se sanó nuestras dolencias, que quitó de nuestro corazón toda amargura y tristeza y nos ha hecho unos hombres libres. En algo sencillo dice que la integridad es la capacidad de todo ser humano de ser probado en cualquier área de su vida y salir airoso y victorioso. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido probados? Probados alguna vez en cualquier situación, en el trabajo, en la calle, inclusive al ir a pagar un servicio público, en la fila, en cualquier parte que hemos estado, nuestra integridad debe ser siempre, no solamente decir, vengo los domingos y mi integridad, mi santidad le dejo ahí en la sillita que siempre me siento, ahí te quedas integridad, santidad y todos los valores y principios de la palabra de Dios, sino que nosotros debemos llevar a todo lado ser íntegros. No sé si ustedes tienen la misma experiencia, pero si usted se va a la playa, seguro que se encuentra con alguien de la iglesia. ¿Qué tal si le ve en la iglesia, en la playa, con usted con un gran ceviche y unos tequilitas o una cervecita? Pero siempre hay alguien. Nos vamos de pronto a cualquier sitio, a un restaurante, siempre hay personas que nos saludan, que nos
Si ya nos saludan con todo el amor, dice, ha de ser de verbo. Inclusive en el cine. Salimos del cine, estamos entrando al cine. Hola, Sergito, Marianita. Y de pronto decir, ¿qué irán a ver? ¿Verdad? ¿Qué? Sí, ¿cómo así? Marianita y Sergito en el cine. Si irán a ver tal vez una 2X, una X, no sé cuántas X. Entonces, ya no somos personas privadas, somos personas públicas, somos hijas de Dios. Y nosotros, hijos de Dios, y nosotros debemos estar dando testimonio al lugar que vayamos. Si estamos en la cola de alguna, no es que nos metemos y nos ponemos a discutir. Las personas que manejan igualmente, en todo lugar debe ser nuestro testimonio y salir, como dice, ser probado. De pronto en el trabajo hay situaciones difíciles, que tengo que hacer algo, tengo que llevar una doble contabilidad. Tengo que hacer dobles recibos, pero ¿qué hago? Si dejo el trabajo, tengo hijos, tengo que pagar arriendo, ¿qué hago? Ay, no hay duda, hermanos, ahí debemos decir, mi integridad, Señor me pide veracidad, me pide rectitud, pues dejo esto, yo estoy honrando al Señor y el Señor sabrá cómo provee. En el colegio, chicos, ¿cuántas veces tenemos la tentación de mirar en el examen o de escribirnos aquí? ¿Se acuerdan cómo hacíamos las pollas? Decíamos, no estudio, pero aquí saco, yo soy hábil para sacar, o las mujeres en la falda, y los hombres. Entonces, desde ahí nosotros debemos ir. Lamentablemente, estamos con tantos malos hábitos y los malos hábitos no nos permiten rectificar. Ya debemos dejar esos hábitos, debemos dejar atrás los malos hábitos. Dice, en todo momento debemos aprender a guardar nuestro corazón. Miren cómo decía Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así deberemos nosotros como padres llegar y decir, he peleado la buena batalla, he peleado contra el enemigo y he logrado. Como dice que Dios nos dará la corona de vida. Miren, y como le decía Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Así le decía, porque nosotros mismos somos los que hacemos las cosas incorrectas, los que fallamos. Como dice que Dios no tienta a nadie, Dios no va a tentar a nadie. Él no nos da la tentación y decimos, es que Dios me probó, es que Dios me puso, es que le culpamos al diablo, es que el diablo. Dicen que a la salida de la iglesia había alguien llorando ahí y le preguntan, ¿por qué llora? Y el diablo le dice, es que los cristianos todo me culpan a mí, todo me echan la culpa a mí. Pero cuando nosotros reconocemos, como dice, cuídense de nosotros mismos, de ti mismo, cuidémonos, porque nosotros somos los que tenemos que cumplir, ser íntegros y llevar nuestra vida de transparencia. En 1 de Juan 2:13 dice, escriba a vosotros padres, porque conocéis al que desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Inclusive a nuestros hijos, le dice a los jóvenes íntegros, a los jóvenes debemos decir o transmitirle la integridad a nuestros hijos, desde muy jovencitos, desde muy niños, con nuestro ejemplo. Nosotros recibimos la palabra de Dios, el ejemplo de Dios, pero nuestros hijos, ¿de quién? ¿Quiénes somos los primeros maestros? No somos nosotros los padres. A guardar el joven íntegro, la señorita íntegra. Ahora, como decimos, no, ya es eso es caduco que una señorita llegue virgen al matrimonio, ya no, eso quedó para antiguo, no, la integridad. Igualmente el varón, no porque es varón, entonces dé rienda suelta a mi hijito, hágase hombre. No, también la integridad. ¿Cómo debe ser el joven, la joven, llegar íntegros al matrimonio? La integridad que nos demanda el Señor. Miren, en el Salmo 1,
cómo dice acerca de la bienaventuranza de la integridad. Que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de encarnecedores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a la corriente de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Cuando la Biblia habla acerca de bienaventurado el varón, habla de un género, pero realmente también es para las mujeres. Bienaventurado la mujer que no anduvo, dicen, caminos de malos. También es para nosotros que nosotros seamos unas mujeres íntegras delante del Señor. Y como dice, todo lo que hace prospera. Tenemos la prosperidad de Dios. Si algo está pasando, algo está fallando, Señor, quiero ponerme delante de ti y quiero examinar mi corazón y quiero ver si mi camino está íntegro. Entonces nos reta el Señor para que tengamos ese tiempo de mirarnos si estamos en integridad. La integridad a toda prueba. En el Salmo 25, verso 21 dice, integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Qué bendición es el saber que nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro entendimiento, que debemos ser íntegros delante de Dios. Porque ser íntegro delante de Dios puede ser sencillo, pero ser íntegro delante de su cónyuge, delante de sus hijos, da mucho que pensar. Miren lo que dice, el insensato acepta sus errores, inclusive es capaz de culpar a Dios. ¿Cuántas veces no culpamos a Dios por lo malo que nos está pasando? ¿Cuántas veces culpamos a Dios porque no tenemos trabajo? ¿O porque tuvimos un accidente? No, tenemos que esperar siempre en Dios, porque Él tiene muchísimas, abundantes riquezas que Dios quiere prepararnos y quiere darnos. Miren, la integridad, mis hermanos, la integridad es más valiosa que el dinero. Siempre tenemos que aprender a escogerlo. Si la integridad es más valiosa que el dinero, siendo íntegro yo voy a conseguir todo. Siendo íntegro, Dios me va a ir prosperando y animando a que yo empiece a caminar en integridad. Pero para eso tenemos que aprender a negarnos a cualquier propuesta ilícita que arriesgue tu buen nombre y el nombre y la identidad que Dios te ha dado como su hijo. No le avergüences a Dios, mi hermano, porque los problemas económicos muchas veces hace que la gente blasfeme, hace que la gente se separe, hace que la gente no venga. Lo más importante es en ese momento, aprende a bendecir a Dios, aprende a bendecirlo, no importa lo que te está pasando. Aprende a bendecirle y decirle, gracias Señor por la prueba que tú me estás poniendo. Pero yo, Señor, confío en ti que esta prueba va a desaparecer de acuerdo a tu voluntad. En los momentos más difíciles donde tenemos que creerle a Dios. Yo te digo, mi hermano, el momento cuando tu vida esté hecho pedazos, créele a Dios. Eso creyó a mi esposa. Cuando mi esposa dice que ella es la culpable, no, yo era el que le llevé a esas posesiones. Yo era el que le llevé y le falté en muchas áreas de mi vida que me avergüenzan para que ella actúe de esa manera. Pero yo le doy gracias a Dios por mi esposa, que porque ella me llevó a los caminos del Señor, puedo compartir con ustedes la palabra de Dios. Porque ese es el propósito de Dios. Porque cuando uno entrega nuestro corazón y hace un pacto delante de Él, nosotros empezamos a vivir ese pacto, a vivir esa enseñanza, a vivir que el pacto que yo hice, que cuando hice delante de Dios, no queda vacío.
y Dios siempre trae respuestas en lo que nosotros hacemos. Como dice, hacer un pacto. Nosotros somos Trinidad, somos espíritu, alma y cuerpo. Nosotros debemos hacer un pacto con el Señor y andar en santidad, en integridad delante de Dios. Dice un pacto con mi boca, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Un pacto con los ojos, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercarán a mí. Un pacto con las manos, aplica la mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre, extiende sus manos al menesteroso. Un pacto con los pies, de todo mal camino, contuve mis pies para guardar tu palabra. Dice, no descuidemos la integridad del Señor. En el pacto con la boca, encontré yo en Mateo 12:36, no sé si han escuchado. Dice, más yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque tus palabras serán justificadas y por tus palabras serás condenada. ¿Qué entendemos nosotros por palabras ociosas? Miren que dice, por toda palabra ociosa. Ociosa de pronto será palabra de desánimo, malas palabras, palabras que hagan daño, que no edifiquen, palabras, nosotros teníamos pues, lamentablemente nuestra cultura nos da tantas palabras para desanimar a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a los vecinos, a cualquier persona. Y miren lo que dice aquí, dice que nos demandará, dice en el día del juicio. O sea, miren cómo Dios estará escribiendo, ¿no? Dijiste tal cosa hoy, mañana tal cosa, le dijiste Entonces, todas las palabras ociosas que salgan de nuestra boca, por eso de hoy en adelante, pensemos, primeramente Dios nos ha dado una gran inteligencia. Y como dice, la palabra dice, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo que sea de buen nombre, en lo que sea digno de alabanza. En eso pensemos y eso digamos. Si no es digno de alabanza, no le va a edificar, le va a ofender, le va a la persona. Muchas veces, miren, con nuestra boca, nuestras esposas han dicho, o nuestros hijos dicen, pero hubiese preferido que me dé un varazo o un golpe que toda la palabra que me dijo. Cómo hiere, cómo ofende. Pero miren, tenemos ahí algo muy fuerte y muy serio que dice que de toda palabra ociosa, dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces ahora, papitos, mamitas, inclusive los hijos, ¿cuántos hijos han faltado a sus padres? ¿Cuántos hijos? No me molestes, déjame en paz, ya. Todas esas palabras ociosas, Dios les va a demandar cuando no estemos nosotros honrando y respetando. Miren en Proverbios 6:16, si nosotros empezamos a buscar las palabras de Dios, la palabra, la escritura, como dice que toda escritura es inspirada por Dios. Miren lo que dice en Proverbios 6:16. ¿Se han leído el 6:16? Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y más 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre los hermanos. Ahí estamos resumiendo todas las cosas que nos llevan a no ser de bendición para los hermanos. Miren, dice 6 cosas. Abomina, ¿qué es abominar? Dice, y 7 aborrece su alma. ¿Qué es lo que dice? También, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él.
en Proverbios 27. Mire, nosotros dice cómo debemos nosotros, antes nuestros padres decían, el mejor herencia que les dejo a mis hijos es una buena educación. Es cierto, para poder defendernos a futuro. Pero hoy, ¿cómo podemos decir los padres, la mejor herencia que le dejo a mis hijos, a más de la educación, es que sean hombres y mujeres de integridad? Porque nos han visto a nosotros andar en integridad. Entonces, ¿qué van a decir? Eso es una bendición. ¿Cómo la palabra bendice cuando el hombre dice que bienaventurados los que andan en integridad? Bienaventurados los hijos, bienaventurados la familia, la mujer. Mire lo que dice el padre, el hijo sabio, dice, es alegría para los padres, pero el hijo necio es tristeza para sus padres. Nosotros no queremos eso como familia. No queremos que ustedes tengan una familia en cual siempre estén habiendo pesar, habiendo discusiones, sino que sean familias que sean llenas de bendiciones por obedecer la palabra de Dios. Vamos a ver las bendiciones de Dios para el quien camina en integridad. Ser íntegro, como ya hablamos al principio, es actuar en todo lugar de la misma forma, guardando los principios, guardando los estamentos, guardando la palabra de Dios, guardando el nombre de quien nos salvó. En el Salmo 37, verso 18 dice, el Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura para siempre. Cuando yo miro este versículo, sé y comprendo que la confianza tengo que tener en Dios. No en las cosas del mundo, no en las cosas que se acaban, porque Dios tiene preparado para quienes caminamos en integridad las cosas que van a perdurar para siempre. El salmista dice que nos va a proteger en todo. El salmista está hablando de que aunque pases tiempos difíciles, tu integridad va a ser intachable. No pasarás ninguna dificultad y tu vida será prosperada. En Proverbios capítulo 2, verso 21 dice, pues los íntegros, los perfectos, habitarán la tierra y permanecerán en ella. Cuando yo recuerdo que el pueblo de Israel, Dios les ofreció llevarlos a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. ¿Cuántos de nosotros queremos esperar esta promesa? Sabemos que Dios tiene un propósito para nosotros y nos quiere llevar a esa tierra, porque sabe y entiende que nosotros somos íntegros o estamos buscando la integridad. No queremos fallarle, no queremos que nosotros tengamos que arrepentirnos de algo que nosotros hemos hecho. Si nos mantenemos íntegros confiando en el Señor, vamos a poseer las mejores cosas que tiene Dios para nosotros y las vamos a disfrutar. ¿Cuántos quieren disfrutar de las bienaventuranzas de Dios? ¿Cuántos quieren y dicen, Señor, yo espero tus promesas porque tú eres grande, porque tú eres el proveedor y el satisfacedor y el sanador de todo cuanto nos has dado? Mediante estos minutos, espero que el Señor les haya puesto en su corazón y realmente mirar, a ver, delante esposo, esposa, ¿qué estamos haciendo? Como dice en 2 Timoteo 3:6, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Personalmente, yo el libro de Efesios, yo les pidiera a ustedes que cuando vayan a la casa, cojan el libro de Efesios, le escudriñen el libro de Efesios. Entonces, ahí yo personalmente le he visto cómo el libro de Efesios es un manual para corregirnos, para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos, para que volvamos
Si tal vez nos hemos alejado de ser íntegros, no somos íntegros o estamos 100% siendo íntegros, leamos el libro de Efesios, porque miren Pablo con el mayor amor del mundo, cómo nos trata, dice, a mis fieles, a mis amados, a mis hermanos. Él nos da la palabra, cómo nosotros debemos en los diferentes versículos de la Biblia. En Efesios 4, 22, 32, nos da 3 pasos. Yo le he visto eso algo tan que lo hacemos de pronto nosotros cotidianamente. Cuando nosotros nos vamos de vez en cuando a nuestro closet y vemos ya las cosas que ya nos sirven, ¿verdad? Y comenzamos a sacar de cómo esto no me sirve, esto para qué he guardado, y empezamos a despojarnos de lo que ya nos sirve. Es como dice la palabra, dice desde Efesios 4, 22 al 32, si leemos en su casita, dice: despojaos en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué nos pide? Que nosotros nos vayamos a ese closet espiritual delante del Señor y empecemos nosotros a sacar la ira, la contienda, de pronto el mal humor, el mal carácter. Si tal vez tenemos algunas debilidades, tenemos algunas cosas que nos está estorbando, empezar a despojarnos, ¿verdad? Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Que dice: renovaos, nos cambiemos. Cuando nosotros ya sacamos las cosas que ya no nos sirven, decimos: voy a renovar, voy a comprar algo nuevo, algo bonito. Igualmente nos pide en la forma espiritual: renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque aquí está, dice que nosotros, este es el campo, que nosotros dejamos que acá se nos meta tantas cosas que nosotros nos perjudica hasta cuando pasa el corazón. Y ahí, como dice la palabra de Dios, que no culpemos a Dios, que Él nos tienta. Nosotros, como le decía Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Y después dice: vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Amén. Entonces también dice que nos vistamos, ¿verdad?, de santidad, de integridad, de ser mujeres sabias, que ser mujeres que edifiquemos, mujeres que estemos siendo esa ayuda idónea. También a la mujer que nos vistamos de todo que nos vistamos con toda la verdad de la palabra de Dios. Entonces de ahí dice: desechando toda mentira, habla verdad, airaos pero no pequéis. También nos da tantas cosas que dice el Señor, que a las mujeres nos exhorta que nos sometemos a nuestros esposos, a los maridos que nos amen, a los hijos que nos honren, a los padres que no provoquemos a ir a nuestros hijos. También dice que nos vistamos con la armadura de Dios para poder estar firmes, íntegros contra las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. También ya dice: someteos a Dios, y que dice: y el diablo huirá de vosotros. Y yo estaba leyendo algo que dice: miren, pide fuerzas para decir la verdad y ganarte el respeto de los fuertes, y no para mentir y ganarte el aplauso de los débiles. Nosotros debemos pedir fuerzas. Sí, necesitamos fuerzas, decisión, convicción, para desechar, para hacer los 3 pasos espirituales que nos está hablando en Efesios. Y por último, el Salmo 101. Yo creo que es un reto para todos y cada uno de nosotros. En el Salmo 101 habla de que nosotros tenemos que guardar nuestra integridad en nuestro corazón. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, dice el salmista. ¿Cuántas veces nosotros hemos fallado?
¿Cuántas veces nosotros no estamos caminando en ejemplo y en santidad delante de nuestros hijos, delante de nuestra esposa? Esto es algo que a mí me retó y me dice, ¿tú estás siendo y caminando en santidad, en justicia, en integridad en tu casa? ¿O tienes de qué avergonzarte? ¿O estás dando mal ejemplo? Esto es lo que nosotros debemos añorar, debemos declarar y vivir unas vidas limpias, honestas, que inspiren e estimulen a todos los que nos rodeen. Vidas honestas, que miren, que estimulen a todos cuantos viven a nuestro alrededor. No caminemos en la falsedad, en la mentira. Mantener como nuestros matrimonios un matrimonio saludable. Cuando tú caminas en integridad tendrás un matrimonio saludable, una iglesia saludable, una iglesia que se acerca más a Dios día a día. Pero para eso nosotros tenemos que preguntarnos, hacernos un examen a nosotros mismos. Y preguntarnos, ¿hay algo de lo cual usted necesita arrepentirse en su vida y en su familia? ¿Tiene algo? Todos creo que tenemos y estamos en deuda con Dios y con nuestra familia. Cuando tenemos arrogancia, cuando tenemos egoísmo, falta de respeto entre los esposos, incomprensión, cada uno quiere tirar para su lado. Hemos descuidado a nuestros hijos. No sabemos por dónde están, no sabemos qué están haciendo. Nos enojamos fácilmente de un hijo que está en situación difícil y no le ayudamos. Si tú no ayudas a tu hijo, no estás viviendo una vida de integridad. Que ya no haya fracasos, que ya no cada uno viva de distinta manera. Y aprende a edificar a tus hijos y a tu familia. ¿Cuántas veces has leído la Biblia con tus hijos? Nosotros estamos a cargo de recreación infantil. Conocemos a los niños, pero no conocemos a los padres. Pero sí los conocemos en el conocimiento de la palabra a su edad y de su caminar en principios y en valores cristianos. Se conocen. Conocemos también cómo los padres están peleándose. El niño no guarda nada. Es un reto para nosotros que podamos caminar en integridad, que podamos vivir en una vida que agrade a Dios. Porque en la medida que tú camines en integridad, tu hogar, tu familia va a honrar a Dios. En la medida que tú camines con integridad, habrá paz en tu matrimonio, en la relación con tus hijos. Tu hogar, tu familia será como un faro en medio de la oscuridad. Un faro para todas aquellas familias, hogares que están en problemas, en dificultades. A esos tenemos que ayudarles, a esos tenemos que ministrarles, a ellos tenemos que adorarles. Quisiera pedirles que se pongan de pies. Ahí donde tú estás, todos creo que tenemos debilidades en las cuales hemos faltado. Como dice su palabra, no hay justo sino uno. Yo te pido que te olvides de todas las cosas que te rodean, que quizás las necesidades, y te pongas a cuentas con el Señor. Yo quiero ministrar tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor,
que cubras y protejas todos mis pensamientos, especialmente aquellos pensamientos que me han llevado al mal. Señor, que mi vida y mis pensamientos sean siempre la guía que tú nos prometiste. Señor, cuida mis ojos, que no estén inclinados a ver las cosas malas, las cosas que me han hecho daño. Señor, ya no quiero mirar de esa manera. Yo quiero mirar como miras tú a tus hijos. Padre, también te pedimos que guardes nuestra boca de toda palabra descomedida, de toda palabra de opresión, de toda palabra de juzgar, de toda palabra maldicha. Ya no quiero, Señor, expresar malas palabras. Señor, también te pedimos que cubras nuestro corazón, que quites, Señor, el resentimiento de algo que nos han hecho. Ya no quiero, Señor, vivir con resentimiento, porque ese resentimiento produce revancha, produce venganza. Yo quiero tener un corazón apacible, un corazón blando, un corazón que tú, Señor, lo pules, lo limpies y lo purifiques. Igualmente, Señor, quiero pedirte que bendigas mis manos, que bendigan tus manos, hechas para el trabajo, para la productividad, para que con ese esfuerzo puedas tú alimentar, proteger a tu familia. Yo bendigo cada una de sus manos, porque Dios reconoce el esfuerzo que nosotros hacemos. No hay justo desamparado ni su descendencia que bendiga pan, dice el Señor. Y yo bendigo tus manos para que puedan trabajar, para que puedan producir. También, Señor, bendigo tus pies para que caminen en rectitud, en integridad. Ya no quiero salirme, Señor, de ese camino estrecho. Quiero caminar en ese camino estrecho, en ese camino, Señor, que tormentoso a veces, pero quiero salir victorioso, Padre. Alumbra, Señor, mi camino y no permitas que caiga en tentación. No lo permitas, Señor. En esta mañana, Señor, yo hago un pacto contigo de caminar en integridad, de caminar en rectitud, de caminar en honradez, de caminar en bondad, de caminar en amor. Gracias te damos, Padre, porque tú estás limpiando nuestro corazón. Y ahora, Señor, levantamos nuestras manos santas y queremos alabarte. Queremos decirte gracias, Señor, por todo lo que has hecho en mi vida. Eso me da alegría y gozo y te canto, Señor, desde lo más profundo de mi corazón. Mi Dios, enséñame, Señor, tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame
llegado a ti para honrarte. Cántale, cántale al Señor. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Mi Dios, purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Que eso nos trae reto, pero un reto para bien. Camina en integridad, camina en rectitud, que ese es el anhelo de Dios, que eso es lo que quiere Dios para que tu vida, tu matrimonio sea fructífero, lleno de amor y de prosperidad. Que Dios los bendiga, mis hermanos.